A un programa más de Legal News. Los saludo con mucho gusto. ¿Desde dónde nos acompañan? Escriban en el chat. Me gustaría saber con quién estoy hablando y desde dónde. Antes de empezar, quiero pedirles un breve momento, nada más para que nos podamos todos concentrar y hablemos entre amigos. ¿Sí? Vamos a tomar una respiración profunda y exhalamos. Bien, ya estamos aquí. Hoy vamos a hablar de dos sentencias que ocurrieron en la misma semana, en dos países distintos y que juntas dicen algo que México lleva décadas sin querer escuchar. Si te quedas en los próximos minutos, te vas a llevar tres cosas. Primero, vas a entender qué pasó realmente, no el titular, los hechos. Segundo, vas a ver lo que ningún medio te contó, y te lo digo como abogado, no como comentarista. Tercero, vas a salir con una pregunta nueva y con varias reflexiones. La pregunta que yo creo que nos va a definir como sociedad en los próximos 10 años. Empecemos por los hechos, sin adornos, sin opinión todavía. El 27 de abril de 2026, en España, un magistrado de una audiencia provincial, que es como un Tribunal Superior de Justicia de aquí de algún estado de Ciudad de México, redactó una sentencia. En lugar de redactarla él, tomó las actuaciones del expediente, las subió íntegras a ChatGPT, le pidió que las analizara, que generara motivación y presentó el resultado al tribunal como si fuera suyo. El problema no fue que usó la inteligencia artificial. El problema fue que olvidó borrar las consultas que hizo a ChatGPT del documento final. Ya sé lo que estás pensando. Ahora en día los alumnos, las personas utilizan la inteligencia artificial y prácticamente esa queja es un error que estamos cometiendo como humanidad, el hecho de que alguien nos ayude a escribir y a tener ideas y plasmarlas y entregarlas como si fueran nuestras 100%. ¿Sí? Lo descubrieron porque el texto tenía el historial de sus conversaciones con la inteligencia artificial, ahí a la vista de todos sus compañeros magistrados. Le abrieron expediente disciplinario, lo multaron con 1,000 euros, más o menos unos 20,000, 22,000 pesos, igual más o menos el mismo en dólares, 1,000 dólares, y así quedó. Bueno, el 29 de abril, unos días después, se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad un amparo a favor del actor Diego Luna. ¿Por qué estaba Diego Luna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En 2011, 15 años atrás, la marca de whisky Johnny Walker lanzó una campaña llamada Caminando con Gigantes. Usaron imágenes de Diego Luna, de Gael García Bernal, de sus parejas y de sus hijos, sin contrato, sin consentimiento, sin avisarle a nadie. El hijo de Diego Luna aparecía en una carriola todavía siendo un bebé, promoviendo la venta de alcohol. Diego Luna demandó. Empezó un calvario de 15 años, primera instancia, apelación, amparo, tribunal colegiado, de regreso, reenvío, vuelta a empezar. El 29 de abril de 2026, la Suprema Corte le dio la razón por unanimidad. Aquí es donde vienen las grandes preguntas, cuestionamientos. En España un juez tardaría, la verdad si me apuran tantito, pudo haber sido un trabajo de una hora y media máximo, muy empeñosamente. Si no, pudo haber sido hasta menos. Redactó una sentencia con ayuda de ChatGPT y en México Diego Luna tardó 15 años en obtener la suya. Los dos casos se resolvieron en la misma semana de abril de 2026. Qué ironía, ¿no? Así de espejo y así de incómoda es la realidad, a veces. Ahora bien, lo que casi todos los medios contaron mal o no. El titular que todos leyeron fue multan a juez por usar ChatGPT. Yo lo leí en una noticia que me llega a mi celular y ahí me enteré de ella. Ese titular es incompleto y en el derecho lo incompleto a veces es peor que lo falso. Vamos a ver qué fue lo que realmente pasó dentro del procedimiento disciplinario, porque ahí está la historia real. En este procedimiento hubieron tres posturas diferentes, tres lecturas diferentes, tres ángulos diferentes del mismo hecho. El promotor de la acción disciplinaria, que es como el fiscal del caso, propuso 15 días de suspensión más multa. Lo calificó como falta muy grave por ignorancia inexcusable. La fiscalía, por su parte, dijo: archiven el caso, no hay infracción disciplinaria ninguna. Y la comisión disciplinaria, que es quien decide, resolvió por mayoría solo la multa de 1,000 euros y sin ninguna suspensión de sueldo. Tres actores del mismo sistema, tres lecturas diferentes. Eso ya nos dice algo. Nadie sabe exactamente cómo manejar esto todavía. Lo que sí dice la ley, y que ahí fue donde pudieron encuadrar esta sanción para el juez. El artículo que aplicaron para multarlo de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español no menciona nada de inteligencia artificial, pues por supuesto tampoco la de México, ¿no? Lo que dice es esto: es falta grave revelar
fuera de los cauces establecidos, datos o hechos conocidos en ejercicio de la función judicial. O sea, lo sancionaron por haber subido documentos confidenciales de un expediente real a un servidor externo, sin protocolo, sin protección de datos, sin avisarle a nadie. Al juez español no lo multaron por usar ChatGPT, lo multaron por dos cosas: por subir documentos confidenciales a un servidor externo sin ningún protocolo y por presentar al tribunal un borrador o un proyecto que evidentemente no había leído, ni él ni su equipo. La IA fue el accidente, la negligencia fue la falta. La comisión disciplinaria descartó la falta muy grave porque consideró que el juez usó la IA como auxilio y complemento, no como sustitución de su función. Esa distinción, auxilio contra sustitución, es la piedra angular de toda la regulación que viene. Aquí viene algo que me parece muy importante que entendamos. España, sin estridencias, ya aceptó que sus jueces van a usar inteligencia artificial. La pregunta no es si la pueden usar, es bajo qué reglas, con qué protocolos y con qué garantías. Nosotros en México todavía estamos en la pregunta del sí, vamos como 10 años tarde. En Querétaro hay una iniciativa en donde están utilizando y regulando algo relacionado con la inteligencia artificial, pero para labores administrativas. Y aquí viene lo que nadie ha dicho. Y yo se lo digo como abogado, como litigante, como alguien que ha estado dentro del sistema. Préstame mucha atención en este momento. Aquí en México, un juez casi nunca redacta solo. Tiene secretarios de acuerdos, tiene proyectistas, tiene actuarios, tiene un equipo de apoyo que sostiene al juzgado. El proyecto de sentencia pasa por varios escritorios antes de que el juez lo firme. Entonces yo pregunto, con todo el respeto del mundo, si en España un solo ponente se le pasó ese error con un solo par de ojos, y aquí, si pasa algo así, ¿a cuántos pares de ojos se les fue? En México un juez casi nunca redacta solo. Tiene secretarios proyectistas, todo un equipo. Si un error de ese tamaño llegara al pleno con consultas de ChatGPT a la vista, no se le fue a uno, se le fue a todos. ¿Y dónde está esa nota? ¿Por qué ningún medio lo ha hecho? Y ya que estamos en las verdades incómodas, voy a decir una que todo abogado litigante sabe y nadie dice. Mucho escándalo con que el juez español le compartió datos a una inteligencia artificial. Mucho escándalo con el secreto profesional, con la confidencialidad, con la protección de datos. Y el chisme de juzgado. Y los comentarios que hay cuando entre compañeros, oye, ¿qué pasó con este asunto? Platícame. A ver, seamos honestos. En México, ¿alguien de verdad cree que los casos impactantes, los divorcios mediáticos, los juicios sonados, no se cuentan en sobremesas familiares, en grupos de WhatsApp, en la comida de los viernes, la cena de los jueves? No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos lo hacen, pero sí digo que esa práctica existe, que la conocemos y que no está regulada. No la perseguimos, no la sancionamos. Nadie dice nada de eso. Entonces no podemos escandalizarnos selectivamente, o eso es lo que hemos estado haciendo. Los mismos que se rasgan las vestiduras porque un juez le compartió datos a una inteligencia artificial son los que no han dicho ni media palabra sobre el chisme de juzgado, que en México lleva décadas siendo poroso. Lo que no se regula no se protege, y una inteligencia artificial con protocolo serio podría ser más segura que un colaborador con ganas de presumir el caso del momento. Pero dejemos las anécdotas. Vamos a los datos, porque los datos no opinan. Los voy a dar algunos datos, fuentes públicas no inventadas. Más de 1 millón de expedientes federales sin resolver en México. 1 millón, con todo lo que eso significa. Promedio nacional, 356 causas por juez. En Puebla supera las 1,000 causas por juez. En Tabasco y Baja California, más de 700 por juez. En la Ciudad de México, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, el número de jueces locales bajó de 486 a 329. Menos jueces, más casos. Hagan la cuenta, así de fácil. ¿Cuánto dura en promedio un juicio penal tradicional en la Ciudad de México? 47 meses, casi 4 años. ¿Cuánto dura en promedio un juicio laboral burocrático, por ejemplo, contra la SEP? 3 años, incluso sin amparos. Y el detalle que más me duele, los equipos de cómputo del Poder Judicial de la Ciudad de México llevan aproximadamente 10 años sin actualizarse. Pobrecitos equipos, todos los días sufren, sudan y lloran sin consuelo. ¿Cuánto tiempo tardó el asunto de Israel Vallarta? 17 años. En materia penal esto no puede pasar así. Tenemos que empezar a hacer algo.
Hay juzgados donde los trabajadores comparten escáneres, un solo escáner o una sola copiadora para más de 3,000 expedientes en trámite. Y luego decimos que el problema es la inteligencia artificial. Yo pienso que la inteligencia artificial es una herramienta, es una nueva tecnología que nos puede ayudar y que necesitamos empezar a hablar de ella de manera seria y de manera responsable. Todo este rezago judicial es un mundo de personas que no han tenido acceso a la justicia como un derecho humano básico que tenemos todos. Y lamentablemente no se trata de señalar a alguien, todos somos parte del problema, empezando por los legisladores, empezando por los juzgadores y también por los administradores de la justicia. Aquí viene una pregunta que va a incomodar, pero hay que hacerla. ¿Está nuestra carrera judicial preparada para lo que estamos viviendo en el siglo XXI? ¿Alguien se había puesto a pensar lo que iba a pasar con la inteligencia artificial en este tiempo, en estos años? Va avanzando muy rápido. Y antes de que alguien se ofenda, quiero ser preciso. Esto no es un asunto de edad. No es que el juez de 65, 70, 75 años sea el problema y el abogado de 30 la solución, por supuesto que no. Conozco jueces veteranos con más curiosidad tecnológica que abogados jóvenes con títulos en maestría digital. La edad no es el factor, es la disposición, la voluntad de aprender y la humildad de reconocer que el mundo cambió, que el futuro está aquí, que nos alcanzó. Pero déjenme decirles algo que se pierde en todas estas discusiones sobre jueces y tecnología. Mientras los jueces debaten si usan o no la inteligencia artificial, mientras los abogados debaten si está bien o está mal, mientras los legisladores, bueno, hacen lo que habitualmente, hay personas esperando. Un papá esperando que resuelvan su pensión alimenticia, una víctima esperando una reparación, un trabajador esperando su laudo, una empresa esperando que le paguen. El centro de este debate no son los jueces, ni los abogados, ni la inteligencia artificial. El centro son las personas que llevan 8, 10, 15, 17 años esperando una sentencia. A ellas les da igual si la firma se hace con pluma fuente o con chat GPT o con una pluma Big. Lo que quieren es que llegue bien analizada, que todas sus pruebas estén correctamente adminiculadas, revisadas, que se hayan ofrecido conforme a la ley, que sea justa en ese orden. Aquí entre nos, si llevas 8 años esperando una sentencia y el juez se le ocurre usar una IA que le genera en 30 segundos, ¿qué vas a hacer? ¿Quejarte de que fue muy rápido? Y todo este miedo a la IA en la justicia, ¿saben qué me parece? Que es selectivo, porque en otras áreas la inteligencia artificial está haciendo cosas que parecen ciencia ficción y nadie está pidiendo prohibirla. Hablemos de lo que la inteligencia artificial ya está haciendo. A eso me refería. No en películas, no en imágenes, no en videos, no en animaciones, en la realidad. En medicina ya hay sistemas de inteligencia artificial que detectan ciertos tipos de cáncer con mayor precisión que un radiólogo humano en algunas condiciones, que analizan tomografías en segundos, que identifican moléculas para nuevos tratamientos que un humano tardaría años en descubrir. En agricultura, sensores que predicen plagas antes de que destruyan una cosecha, análisis multiespectrales que dicen exactamente qué planta necesita agua, qué zona tiene déficit de nutrientes. Aquí en Michoacán, eso yo lo estoy haciendo. En astronomía, el telescopio James Webb genera imágenes que la IA analiza para identificar estrellas, galaxias, exoplanetas a miles de millones de años luz, patrones que un humano tardaría décadas en encontrar. Si recuerdan, la inteligencia artificial también tuvo un increíble descubrimiento en las proteínas, el desdoblamiento de proteínas y que les hizo ganar un premio Nobel en ese sentido. En todos esos campos, medicina, agricultura, astronomía, ciencia y hay supervisión humana, hay, hay reglas y hay avances enormes. ¿Por qué la justicia, que es el área más sensible de todas, la que regula nuestra libertad, nuestra vida, a las víctimas? ¿Por qué en lugar de exigir las mejores reglas estamos exigiendo que no se use? Eso no es prudencia, eso no es querer aportar a la justicia de este país. Eso es miedo disfrazado de criterio. La IA hoy detecta cáncer antes que un radiólogo, predice plagas antes de que destruyan una cosecha y encuentran estrellas a miles de millones de años luz. En todos esos casos hay supervisión humana, protocolos, reglas. Acá no lo estamos haciendo. Y déjenme hacerles una analogía, una de las que más me han marcado. Los que tienen mi edad se van a acordar de esta escena. ¿Se acuerdan de la película iRobot con Will Smith en el 2004?
Ya van más de 22 años. Hay una escena en la que Will Smith entrevista al robot y le pregunta, con todo el cinismo del mundo, tú nunca podrás crear una obra de arte, nunca podrás escribir una sinfonía. Y el robot lo mira fijamente y le pregunta, sin alterarse, tranquilo. Esa escena me tiene dando vueltas desde hace mucho tiempo. Y la traigo hoy porque me parece la analogía perfecta de este debate. A los que se oponen a que la inteligencia artificial entre a los tribunales, hay que devolverles la misma pregunta que le hizo ese robot a Will Smith. ¿El sistema actual sí está componiendo sinfonías de justicia? ¿Sí está pintando obras maestras de equidad y prontitud? Porque los datos que vimos hace rato dicen que no. Dicen que llevamos décadas pintando borrones y los que más lo pagan no son los jueces ni los abogados, son las personas que están sujetas a un juicio. Y hace 2000 años, mucho antes que ChatGPT, mucho antes del Internet, mucho antes de que existiera el Poder Judicial Federal, un filósofo romano llamado Séneca dijo algo que en México lleva 2 siglos sin querer escuchar. Lo dijo con pluma de ganso, sin electricidad, sin algoritmos, sin sesgos. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Lucio Anneo Séneca. Séneca podía diagnosticar el problema de la justicia mexicana del siglo XXI con una sola frase, hace 2000 años. Y nosotros en 2026, con 1 millón de expedientes detenidos solo en el Poder Judicial Federal, con todo lo que la tecnología puede ofrecernos, le seguimos teniendo miedo a una herramienta que podría desaturarnos. La inteligencia artificial no es el riesgo. El riesgo es seguir dando excusas para no entrarle. En serio. Y mientras tanto, seguimos dando pretextos y hay personas pagando el costo todos los días y esas personas casi nunca salen en las noticias. Y aquí ya no me quiero quedar en el diagnóstico, porque diagnosticar sin proponer es lloriquear. Vamos a la propuesta. Estas son las 5 cosas que México necesita si tienen con qué apuntar. Listo. 5 cosas, 5 acciones concretas, sin rodeos. 1. Una instrucción del Consejo de la Judicatura Federal equivalente a la del Consejo General del Poder Judicial Español del 28 de enero de 2026 que distinga claramente qué es auxilio y qué es sustitución, que liste las aplicaciones de inteligencia artificial autorizadas o, mejor aún, que hable con las grandes empresas que puedan generar servidores internos para que la información se conserve ahí mismo y que no se compartan en lo absoluto. Se puede hacer. Que tenga protocolo de protección de datos que incluya capacitación obligatoria para juzgadores y para personal en el juzgado. 2. Reforma legal que fije plazos máximos procesales con consecuencia jurídica real, no plazos decorativos, plazos con dientes y responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones indebidas, como ya existe en otros lugares. 3. Pilotos de inteligencia artificial validada en tareas no jurisdiccionales, clasificación de expedientes, búsquedas jurisprudenciales, clasificación de expedientes, búsqueda jurisprudencial, transcripción de audiencias. Nada de esto implica que la IA tome decisiones como el primer paso. Este sería el primer paso. Hay que quitarle la burocracia a la justicia para que los jueces puedan hacer lo que solo los jueces pueden hacer. 4. Auditoría tecnológica de todos los poderes judiciales. No es admisible que en 2026 un juzgado siga compartiendo un escáner. No es admisible que tengan años sin actualizar las computadoras. Y hay que decirlo con estas palabras. 5. Marco de responsabilidad clara. El juez siempre firma, siempre responde, siempre lee antes de firmar algo. La IA no es coartada, no es chivo expiatorio. Si el juez firma, el juez respondió, el juez leyó, el juez se hizo responsable. Punto. La inteligencia artificial no es el riesgo. El riesgo es excusas por no entrarle. Y mientras seguimos dando excusas, hay un papá esperando una pensión alimenticia, una madre esperando una pensión alimenticia, una víctima esperando una reparación, una empresa esperando que le paguen lo que le deben, un trabajador esperando su laudo. Cada día que tardamos en abrir este debate, se lo estamos cobrando a alguien, y ese alguien que sale en las noticias. Yo me llamo Carlos Cuara, soy abogado, soy politólogo, soy piloto de drones y soy un ciudadano común y corriente. Y hago esto por amor a los míos, a mi país y a la idea de que las cosas pueden ser distintas si nos atrevemos a sentarnos a hablar, a tender puentes de comunicación. Si esta conversación te movió algo, compártela. Etiqueta a un abogado, a un juez, a un legislador o a ninguno de ellos, simplemente a otro ciudadano que le interese este tema. A alguien que pueda escuchar y que quiera. Porque el cambio no empieza en el Congreso, empieza en la conversación.
y la conversación empieza hoy. Nos vemos los jueves con lo que el sistema te dijo y no te dijo. Y por aquí, si aún no estás suscrito, es el momento. Si te interesa este contenido, te agradezco mucho que te suscribas y que hagas tus comentarios. Eso para mí es oro molido. Gracias por estar aquí, como siempre. Medita, sé bondadoso contigo y no te dejes.